Ya, seguimos. Ah, Entonces, esta es la parte del marco teórico. Ya van a investigar ustedes qué es la óptica, qué es una imagen real y virtual, que vamos a verlo hoy en el laboratorio, igual que es la diferencia entre imagen real y virtual, la diferencia entre lente convergente y divergente. Imagen de más o menos para que se den cuenta cuál es la diferencia. Este es el espejo plano, este es el espejo cóncavo y este es el espejo convexo. ¿Ya? Y más o menos una imagen real, una imagen virtual, ¿cómo las podemos diferenciar? Una imagen real es prácticamente en este caso sería la persona, sería la imagen real, y el reflejo sería la imagen virtual, ¿no? Esa es la diferencia. Esta sería la imagen virtual, el reflejo, y esta sería la imagen real, ¿no? Debido a la forma del espejo, pues cambian ciertos aspectos de la imagen real. Hay espejos cóncavos, convexos. Por ejemplo, el convexo achica la imagen, el cóncavo la agranda, y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver un simulador. Ya, aquí tenemos una gráfica de cómo más o menos son los ejercicios que ustedes van a resolver en el examen. Ya, así se les van a dar los ejercicios. Y ustedes ya tienen que saber interpretar qué es cada cosa. En este caso es un ejercicio de un espejo plano. Este de acá, el espejo plano. ¿Qué nos dice el espejo plano? Aquí está. A ver. Ya. Este de acá sería, ¿no? Este es el espejo. Todo esto de acá. Ese es el espejo. Entonces, lo que nosotros tenemos es el objeto, que es este de acá, la línea, la flecha. Esta flecha de acá, ese es el objeto, que se está reflejando en el espejo. Y al ser un espejo plano, el objeto es exactamente igual a la imagen, ¿no? O a la imagen virtual. Esto solamente pasa con los objetos, con los espejos planos. ¿Ya? La altura es la misma del objeto como de la imagen, la altura es la misma y la distancia entre el espejo hacia el objeto, esta distancia de acá, es exactamente la misma del espejo hacia la imagen. ¿Ya? Eso pasa solo con los espejos planos. Acá está, es la misma imagen. Ya, pero más o menos es así el tipo de gráfico que le van a dar. Ya, vamos a hacer experiencias ahora, vamos a hacer dos experiencias. A ver, con espejos cóncavos y con espejos convexos. Ya, a ver. Entonces, aquí tengo este simulador. Este de acá vamos a ocupar. Ya, en este caso tenemos aquí la imagen. Aquí está, este es el objeto, el cual vamos a poder mover. Este es la imagen virtual y acá está el foco. Y este es el foco. Entonces, con esto podemos cambiar el radio de la curvatura. Con esto cambiamos el radio de la curvatura. Ya. Ahora, ¿cómo podemos saber la distancia al foco? Ya la distancia al foco. La distancia al foco, hay una ecuación, por si es que no se las dan. ¿Ah? Sí, no está acá. La distancia, para calcular la distancia al foco, lo que nosotros vamos a hacer es dividir el radio entre 2. ¿Ya? Esa es la manera en la que podemos calcular la distancia al foco. Por ejemplo, en este espejo convexo, la distancia desde el espejo hasta el foco es 150 centímetros y el radio de la curvatura es 300 centímetros. Entonces, con eso podemos saber. Dividiendo el radio de la curvatura entre 2, podemos obtener la distancia al foco. ¿Qué es el radio de la curvatura? Pues nosotros sabemos que esto es un círculo, ¿no? O sea, es como una parte de un círculo. Entonces, si nosotros cerramos el círculo completamente, obviamente va a haber un radio, ¿no? El radio es la distancia desde el centro del círculo hacia cualquiera de los extremos. Eso es el radio de la curvatura. Solamente que, obviamente, esta no se lo ve como un círculo completo, solamente podemos
tener el foco, ¿ya? El foco. Entonces, el radio, perdón, el foco va a ser el radio de la curvatura dividido entre 2. Y bueno, si cambiamos el radio, pues va a ir cambiando las imágenes. Por ejemplo, que tenemos un objeto que va cambiando. Igual, en el caso de los espejos planos, por ejemplo, que es el que estábamos viendo, tanto el objeto, ¿no? El objeto como la imagen están a la misma distancia siempre, ¿no? A la misma distancia del espejo. Y acá podemos ir cambiando el diámetro, no afecta en absolutamente nada el cambio del diámetro. ¿Ya? Entonces, aquí está el espejo plano. Este sería un espejo cóncavo, ¿ya? Vamos a reducir un poco el radio de la curvatura, aquí, digamos. Y aquí lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Si el objeto en un espejo cóncavo está delante del foco, la imagen sería virtual, ¿no? Virtual, aquí está. Es una imagen virtual y es mucho mayor al objeto. Y mientras se lo va alejando, pasa el foco, la imagen se vuelve real. ¿Qué quiere decir que es una imagen real? Que está al lado del objeto, o sea, está al lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo. Ya no está en la parte donde se ven los reflejos. Se vuelve una imagen real, ¿ya? Y se dobla, ¿no? O sea, cambia su altura, ¿no? Y así sucesivamente. Y una vez que llega, por ejemplo, a la misma distancia que el objeto, va a ir reduciendo su altura. Y así sucesivamente. Esas cositas tienen que ir practicándola para que al momento de que les toque un ejercicio no se chipen, ya que el óptica es bastante difícil de comprender, digamos, ¿no? En los ejercicios. Lo mismo acá. Acá tenemos el radio de la curvatura. Podemos bajar. En este caso, no pasa, ¿no? No cambia. En las imágenes, en los espejos convexos, la imagen siempre va a ser virtual, ¿no? En los espejos convexos podemos ver que la imagen siempre es virtual. En los espejos cóncavos va a depender de en qué parte esté el objeto, ¿no? Ahí podemos ver algunas cositas que podemos ir sacando. Ya, vamos a hacer una experiencia. En este caso, vamos a trabajar primero con espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular Q, que es la distancia a la imagen. Acá, esto de acá. Q. Q era la localización de la imagen. Entonces vamos a calcular Q. Vamos a calcular dos Q, ¿no? Una experimental y otra teórica. ¿De acuerdo? Esta va a ser la experimental y la otra es la teórica. Entonces, primer paso, necesitamos la localización del objeto. P. Localización del objeto. Debería ver si hay más gente que quiere entrar. Acá. Muy bien. Eh, ya, le voy a pasar, para los que recién han entrado, les voy a pasar el PowerPoint donde están todo lo que es el marco teórico, ya, el objetivo, la fórmula, el marco teórico que ustedes tienen que investigar, ya, y se lo voy a pasar, ya, para que no nos atrasemos. Y entonces vamos a ir con la primera experiencia, un espejo cóncavo. A ver, déjenme seguir entrando. Ya. Entonces, vamos a primeramente sacar la distancia del objeto. Distancia del objeto. A ver, aquí está, ¿no? Entonces, vamos a poner el objeto antes del foco, vamos a poner por acá. Por acá. Ahí. Y vamos a calcular la distancia. Entonces, la distancia desde el objeto, ya podemos poner este punto de acá. Ahí está.
Entonces, la distancia desde este punto hasta el espejo son más o menos 60 centímetros. Lo ponemos 60 centímetros. Luego sacamos la distancia a la imagen. La distancia, en este caso, este, experimental. Bueno, pero esta sería pues la distancia experimental, la que nosotros estamos sacando es la teórica, ¿no? Esta va a ser la experimental, sería la experimental, y esta es la teórica. Vamos a ver si hay diferencia. Bien, sacamos la experimental. La experimental va a ser desde el objeto, desde el espejo hasta la imagen virtual. Entonces va a ser desde acá, más o menos hasta por acá. Sería algo de 90 centímetros, ¿no? Más o menos. 90 centímetros. Ahora la distancia al foco. La distancia al foco es desde acá, desde el foco hasta el espejo, que serían pues más o menos unos 155 más o menos. 155. Aquí. Entonces la distancia al foco van a ser más o menos unos 155 centímetros. ¿Cómo la vamos a sacar? Utilizando esta formulita de acá. Tenemos, ¿no? la fórmula que les di, esta de acá, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre R. Siendo P la localización del objeto, Q la localización de la imagen y F la longitud al foco. Entonces tenemos esto, 1 más P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Lo que hacemos acá es 1 sobre P pasarlo al otro lado, se volvería menos 1 sobre P, pasa al otro lado. Y lo que hacemos acá es elevar ambos lados a menos 1, ¿no? Ambos lados los elevamos a menos 1. Este elevado a menos 1 nos va a dar Q, se invierte, y este lo dejamos expresado. Ya lo dejamos expresado. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿No? Ya, reemplazamos. Entonces, la distancia al foco, 150 centímetros. La distancia al, al objeto, 60. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien lo calcula? menos 100. Menos 100. Sí. Ya. Entonces, ya calculamos la distancia de la imagen teórica, menos 100 centímetros. ¿Por qué nos da negativo? Porque está yendo hacia el lado virtual, ¿ya? Siempre nosotros en el espejo tenemos que, el espejo es nuestro eje cero, digamos, ¿no? Hacia la parte del objeto virtual son los positivos y hacia la parte de la parte virtual serían los negativos. Entonces, esta parte acá debimos haberle puesto negativo, y me olvidé. Ya. Entonces, está bien. Nuestra imagen experimental nos dio menos 90 y nuestra imagen teórica menos 100. Está bien. Aquí está, ¿no? Entonces era menos 100 más o menos, ¿no? La distancia real. Ya. Eso, entonces, estamos bien. Da negativo, ¿por qué? Porque la imagen es virtual. Es una manera también analítica para saber si la imagen es virtual. Si nos da negativo, entonces es virtual. Si nos da positivo, es una imagen real. Listo. ¿Alguna duda con esta experiencia? Ya. Ya, ahora vamos a hacer una última experiencia.
Vamos a hacer, ya no espejo cóncavo, vamos a usar un espejo convexo. Espejo convexo, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Entonces, cambiamos a espejo convexo, ¿no? Ya, lo mismo, vamos a cambiar, a ver, vamos a cambiar esto. Ya, pero ya vamos a tener eso. Vamos a ponerlo ahí. Ya. Entonces, lo mismo, vamos a calcular la distancia, la vamos acá. Primero, la distancia a la imagen. No, perdón, la distancia al objeto. Entonces sería desde el espejo, desde más o menos por acá, perdón, desde el objeto hasta el espejo, más o menos unos 220 centímetros. La distancia desde el espejo hasta la imagen. Esta sería la experimental. La distancia del objeto hasta la imagen. Más o menos 90, un poquito más de 90. 90 a 100, ¿no? Ah, pues 95. Negativo, ¿no? Porque está en el lado derecho. Entonces, ¿qué sería? Menos 95 centímetros, más o menos. La distancia al foco. La distancia al foco va a ser unos 150. Bueno, acá está 300 entre 2, 150. 150 centímetros. Y ahora vamos a calcular el Q, la distancia teórica. La distancia teórica, aquí está lo mismo que hemos hecho acá. Acá. Ah, ya, esto, lo mismo. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar la distancia al foco, 150, y la distancia al objeto, ya no es 60, ahora es 220. ¿Cuánto sale Q? ¿Cuánto sale Q ahora? 471 positivo. 171 positivo. A ver. El foco era negativo, ¿no? A ver, aquí póngale negativo al foco. ¿Cuánto sale? Menos 89. ¿Menos cuánto? 89 negativo. No escucho. 89 negativo. 89. Ya. Sí, Eso, ¿no? Ah, negativo. negativo, negativo. Ya. 89 negativo. Listo. Ya está. Entonces, aquí lo que nos falta es poner el foco negativo, digamos, ¿no? ¿Por qué el foco negativo? Porque el foco estaba en el lado virtual. Aquí. Estaba en el lado virtual. En cambio, en el otro, en este de acá, el foco estaba en la parte real, positivo. Eso nos faltó. En espejos planos no es necesario hacer una experiencia porque pues es la misma. Para espejos planos, lo único que se hace, ¿ya? Para espejos planos es agarrar esta formulita de acá. La vamos a poner acá para que igual sepan por si les da un espejo plano. Espejo plano. Lo único que hacen es esta formulita de acá, la igualan a cero. ¿Ya? Listo, nada más.
¿Qué quiere decir esto? Si nos damos cuenta, quiere decir que 1 sobre P es igual a menos 1 sobre Q. Eso nos está diciendo que 1 sobre P va a ser igual a menos 1 sobre Q. Sobre Q, ¿no? Y en otras palabras, si nosotros elevamos a menos 1 ambos miembros, quiere decir que P es igual a menos Q. No nos está dando eso. Esto sería para espejos planos. Quiere decir que la distancia al objeto es la misma que la distancia a la imagen, solamente que negativa, que es lo que vemos en espejos planos. La distancia al objeto, digamos, no sé, de acá hasta acá, digamos que 100, y de acá hasta acá, pues también tendría que ser 100, solamente que negativo. ¿Ya? Eso es para espejos planos. Ya ocupan igualan a 0. Nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, lo último sería la conclusión. Entonces ponen la conclusión, lo que aprendieron en el laboratorio. Ya. Y les voy a pasar esta diapositiva. Entonces, eso sería todo. Si no hay dudas, ahí acaba. Nos vemos, chao, chao.